nombre es Norma Hurtado Vázquez, estudio la carrera en Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana Campus León, y este verano llevé la materia de Tratados y Acuerdos Internacionales, impartida por el doctor José Ramón Álvarez. En ella vimos los diferentes tratados y acuerdos que tiene México con otros países, y como proyecto final debemos exponer el tratado que más haya llamado nuestra atención. En mi caso fue el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Para empezar, no podemos hablar de comercio exterior ni de tratados o acuerdos internacionales si nos habla de globalización. Este fenómeno, que consiste en un constante intercambio e interdependencia de diferentes aspectos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales entre varios países, está relacionado a nuestra carrera, ya que permite la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo, como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular de las comunicaciones. Este fenómeno ha desarrollado la libertad económica y ha elevado el nivel de vida a nivel internacional. La globalización está conectada con el desarrollo de comercio internacional y la distribución mundial de la producción de bienes y servicios, a través del constante intercambio comercial entre varias naciones. Los acuerdos y tratados internacionales existen para poder facilitar estas operaciones, ya que fomentan la reducción de las barreras al comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de la exportación y las cuotas de importación, y a través de la reducción de las restricciones al movimiento de capitales y de la inversión. La globalización ha acelerado los procesos de la deslocalización y la externalización, beneficiando así a la economía internacional, fortaleciendo los mercados nacionales de cada país al potenciarlo y ampliarlo por medio del comercio exterior, como también impulsando el intercambio que beneficia a una nación que carezca de algún bien o servicio que otra pueda brindar. Una vez establecida la relación entre globalización y comercio exterior, es importante dejar en claro el concepto de tratado internacional, el cual es un acuerdo entre dos o más sujetos del derecho internacional público con objeto de crear, transferir, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos y obligaciones por escrito en un instrumento único o más documentos relacionados entre sí sin importar su denominación. Dejando en claro que es un tratado, es esencial destacar la importancia de los tratados y los beneficios que estos involucran. El impacto positivo de un tratado o acuerdo internacional recae en el beneficio mutuo entre las naciones o estados involucrados, fortaleciendo la cooperación entre países para el desarrollo e impulso económico e incluso social y cultural de estos. Promover las condiciones para que se pueda dar una competencia justa, fomentar un ambiente en el que se pueda atraer a la inversión extranjera, así como la búsqueda de nuevos mercados para impulsar el propio y ofrecer un proceso de solución en caso de controversias en materia de comercio exterior, creando así vínculos que fortalecen las relaciones comerciales y políticas entre miembros y finalmente favorecen a los firmantes y por extensión a la economía y los habitantes de los países. Ubicándonos un poco más en contexto nacional, gracias a que México ha firmado acuerdos comerciales en 3 continentes, ahora se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores y 60% del PIB mundial. Actualmente, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países. Entrando a contexto jurídico, tomando en cuenta la pirámide jerárquica de normas, el artículo 133 constitucional establece que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales, y justo por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Como comenté anteriormente, el tratado que elegí es el Telecuem, y para empezar a exponerlo quisiera iniciar presentando la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad económica y política nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el 1 de noviembre de 1993. Los 27 estados que la conforman son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Y como sabemos, recientemente Reino Unido abandonó este bloque, ya 3 años y medio después del referendo en el que votó a favor de abandonar la Unión Europea, el 31 de enero del presente año, el Brexit se formalizó. Hablando en materia económica, la Unión Europea es la segunda economía más grande del mundo en términos nominales, detrás de Estados Unidos, y según la paridad de poder adquisitivo, detrás de China. El PIB nominal de la Unión Europea se estimó en $18.8 billones en el año 2018, lo que representaba el 22% de la economía global.
El euro, moneda oficial en 19 de sus 27 estados, es la segunda mayor moneda de reserva, así como la segunda moneda del comercio mundial, después del dólar estadounidense. El euro es la moneda oficial o de facto de 25 países en la eurozona y en otros 6 países europeos. Las principales industrias de la Unión Europea son el petróleo, acero, vehículos de motor, telecomunicaciones, química, industria aeronáutica, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, minería y madera. En 2018, sus exportaciones representaron el 15.2% de las exportaciones mundiales y sus importaciones el 15.1% del total. Esto sitúa al bloque comunitario entre los principales actores comerciales del mundo, junto a Estados Unidos y China. Los mayores exportadores de la Unión Europea son Alemania, en tercer lugar por su gran volumen de exportación de coches, y Francia, en el séptimo lugar justo detrás de Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Los 10 mayores socios comerciales de la Unión Europea son Estados Unidos, China, Suiza, Rusia, Turquía, Japón, Noruega, Corea del Sur e India, tanto en importaciones como en exportaciones, con los cuales los intercambios superaron la barrera de 110 millones en 2016. Una vez introducida la Unión Europea y un panorama general del papel que el comercio exterior juega en su economía, me gustaría hablar de la historia de la negociación de este tratado con México. El TLECUEM forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmados en la ciudad de Bruselas el 8 de diciembre de 1997. Dicho acuerdo contempla el fortalecimiento de las relaciones entre las partes firmantes en los ámbitos político, comercial y económico, así como una mayor cooperación en sectores como el industrial, de pequeñas y medianas empresas, aduanero, agropecuario, minero, energético, de transporte, turismo, científico y tecnológico, de formación y educación, cultural, de información y comunicación, protección de datos, entre otros. Previo a este acuerdo, existieron iniciativas similares entre México y la Comunidad Económica Europea en 1975 y 1991, con el llamado Acuerdo Marco de Cooperación. Estas generaron las bases para el inicio de las negociaciones del Acuerdo de 1997, que finalmente permitiría la creación de un tratado de libre comercio. Las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se llevaron a cabo el 14 de julio de 1998. Se celebraron 9 rondas de negociación y se firmó el 23 de marzo del año 2000 en Lisboa, Portugal, por el presidente en turno en ese entonces, Ernesto Zedillo, el primer ministro de Portugal y presidente en turno en ese año de la Unión Europea, Antonio Guterres, así como el italiano Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, y entró en vigor el 1 de julio del 2000 para comercialización de bienes y 1 de marzo del 2001 para servicios. En abril de este año se concluyeron las últimas negociaciones de la periódica actualización de este. Entrando un poco más en tema de estructura del tratado y capítulos que lo conforman, podemos iniciar con que en el primer texto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea originalmente se integraba de 11 capítulos, pero con la última actualización del tratado se introdujeron otros nuevos capítulos y sectores que responden a las necesidades actuales y que acuden a problemáticas que no eran tan relevantes hace 20 años, tales como telecomunicaciones, pymes, anticorrupción, comercio y desarrollo sustentable, entre otros. A continuación voy a hablar un poco de los 11 capítulos originales que incluye este tratado. El primero sería acceso a mercados. En este apartado se anteponen las reglas para atribuir aranceles, cargos, restricciones en cantidad, cuotas, cupos, licencias, permisos y requisitos en cuanto a precios en importaciones y exportaciones. También se especifica el tipo de mercado que tendrá el acceso y será posible ser comercializado. Simultáneamente muestra la manera en la que las mercancías pasarán por el proceso y tiempos de desgravación. Hablando de los beneficios a los que se pueden acceder con certificado de origen, los importadores europeos pueden aplicar beneficios arancelarios si la mercancía es originaria de México, así como importadores mexicanos que pretendan adquirir mercancías originarias de países de la Unión Europea pueden pagar menos aranceles o incluso no pagar nada. Ello es posible si se cuenta con el certificado de origen correspondiente, emitido al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito con ellos. En el caso de México, quienes enajenen mercancías originarias de nuestro país a algún miembro del TLECUEM, puede solicitar un certificado de origen para exportar a la Unión Europea a la Secretaría de Economía, esto a través de la ventanilla digital.
En la ventanilla, el interesado registra los productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias, para certificados de origen, y solicita la validación de este, y con el recibo generado por el sistema se recoge ante dicha dependencia. Este documento que se envía al importador europeo para que pueda solicitar la preferencia arancelaria del Telequem al momento de introducir las mercancías originarias de México a su nación. El tercer capítulo a tratar serían las normas técnicas, que son medidas impuestas con el fin de cuidar la estabilidad de las naciones en materia de salud, medio ambiente y economía, por lo que es indispensable que las mercancías cumplan con algunos requisitos al momento de la fabricación o transformación, además de la información sobre sus ingredientes, peso, contenido y volumen. El capítulo 4 es de normas sanitarias y fitosanitarias, y este capítulo es referente a medidas de este tipo con el objetivo de proteger la vida, salud y contaminación de las partes que integran este tratado. Cada uno de los países integrantes decide diferentes bases y niveles de protección que considere precisas para la protección de su nación. El capítulo 5 es de salvaguardas y este capítulo se establece con el fin de resguardar a sus industrias nacionales en temporadas que se obtengan resultados desfavorables, causa de las importaciones realizadas a cada uno de los países, por lo que estas medidas podrán incluir compensaciones, requisitos particulares y en su caso audiencias que permitan llegar a un acuerdo. El sexto capítulo es de inversión y pagos relacionados, y este se creó a consecuencia de la falta de capital y flujo de inversiones antes de la creación de este tratado. Se establecieron acuerdos de políticas de inversión extranjera para incentivar el aprovechamiento de la capacidad exportadora, alianzas estratégicas, tecnología y capitales especialmente para el caso de México. El capítulo 7 es referente al comercio de servicios, y este capítulo se dio debido a la proliferación en los últimos años del intercambio de servicios y la dependencia que ambos países tienen a estas actividades. En este capítulo se establecen reglas para el comercio transfronterizo de servicios y de servicios financieros. De igual forma, la Unión Europea se compromete a no limitar el número de operaciones, otorgar un trato favorecedor en base a los principios de la OMC. El octavo capítulo es de compras del sector público, y este tema es referente a un acuerdo entre las partes en apoyo a México, permitiendo que éste tenga libre acceso a ofrecer bienes, servicios y obra pública en la Unión Europea, teniendo con ello un apoyo recíproco en materia de compras gubernamentales. Igualmente surge un comité para las pymes, permitiéndoles identificar oportunidades entre los países miembros. El noveno capítulo es de políticas de competencia, y este busca terminar con las prácticas monopólicas. Los miembros podrán tomar medidas que consideren pertinentes para evitar prácticas desleales, por lo que las partes se comprometen a cumplir con los requerimientos para evitar restricciones futuras. El capítulo 10 es de propiedad intelectual, y en este capítulo se destaca la protección de los derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, invenciones, entre otros, para lo cual elimina la discriminación de disponibilidad y goza de derechos de la propiedad intelectual. Y el último capítulo original, que es el 11, es relativo a la solución de controversias. En este capítulo resulta esencial, puesto que en caso de existir alguna controversia sobre la interpretación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se establece un procedimiento específico para su solución, ya sea ante consultas, un comité o un procedimiento ante tribunales. También se indican los principios de trato nacional y nación más favorecida. A lo largo del tratado se explican las diferentes estrategias de eliminación gradual de aranceles, los principios a seguir por las partes, restricciones, reglas de origen, comités especiales, así como los derechos y obligaciones, con el propósito de flexibilizar y entablar una relación estrecha y confiable. Las propuestas de artículos más recientes en la modernización del tratado, tales como pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, comercio y desarrollo sustentable, buscan dar una visión más actualizada a problemáticas que hace 20 años no se presentaban y no eran de tanta relevancia, pero hoy son de carácter esencial y aún siguen en constante modificación y desarrollo. Los principales productos comercializados entre la Unión Europea y México se resumen en las siguientes cifras. Las exportaciones por parte de México a la Unión Europea son en minerales y hidrocarburos el 18.9%, en maquinaria y equipos eléctricos el 18.4%, en vehículos y equipos de transporte 14%, reactores nucleares y calderas 12.2%, e instrumentos fotográficos y de óptica el 10.6%. Hablando de importaciones, el sector que más busca México en la Unión Europea es maquinaria y equipo, con el 57.1% de sus importaciones.
vehículos, que representa el 10.4%, productos farmacéuticos, que representa el 5.4%, así como minerales e hidrocarburos, que también representa el 5.4% de sus importaciones. Y por último, plásticos y derivados, que representa el 4%. Las importaciones europeas de México provinieron principalmente de Alemania, Italia, España, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Suecia y por último Irlanda. Y España y Alemania concentran el 50% de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea. Concentrándonos en el futuro del tratado, los aspectos que ambas partes han mencionado que buscan tocar en futuras negociaciones son los siguientes: ampliación del acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, creación de un capítulo facilitador del comercio, garantizar la no existencia de monopolios para la exportación e importación de materias primas, establecimiento de condiciones equitativas para los proveedores de telecomunicaciones, homologación de disposiciones en materia de inversión, creación de un capítulo de comercio digital, establecimiento de principios para empresas propiedad del Estado, creación de capítulos nuevos para transparencia y anticorrupción, apoyo a las pymes en el comercio exterior y recoger principios en materia de sustentabilidad. Como conclusión, el futuro de este tratado es sumamente prometedor, a pesar de la inestabilidad o adversidad en diferentes aspectos políticos y económicos que han experimentado ambas partes. Si algo prevalece es la necesidad del comercio exterior para fortalecer las economías de los diferentes países miembros. Este tratado, al estarse actualizando constantemente, atiende problemas actuales como lo son las problemáticas ambientales o la importancia del sector pymes para el desarrollo económico nacional. Y es una excelente estrategia comercial para todos los involucrados, ya que permite la expansión de su mercado y la adquisición de bienes, recursos o servicios que pueda brindar otro. Al ser la Unión Europea un bloque tan importante, resulta ser un socio comercial primordial para México, y seguiremos escuchando de este tratado ya que estamos pendientes a la entrada en vigor de su última actualización. Durante este verano aprendí lo importante que es para México el estar en constante actualización y búsqueda de socios comerciales, así como también es muy importante mantener las relaciones político-económicas que ya tenemos con otros socios. Muchísimo que ofrecer como mercado nacional y también puede ser beneficiado por bienes y servicios obtenidos de otros países. Y el establecer tratados, como lo es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y los otros que vimos a lo largo del verano, son herramientas que nos ayudan a crecer como país y a expandir el mercado nacional. Y la eliminación de barreras comerciales, así como el buscar lazos de países que se puedan enriquecer de lo que nosotros también podemos ofrecer, es vital para el desarrollo económico nacional e internacional. Creo que aún hay muchos socios comerciales que buscar y muchos tratados que desarrollar, y espero en un futuro México no se limite y concrete más pactos que nos lleven a buscar un crecimiento y desarrollo económico y comercial que beneficiaría muchísimo al país.